el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Dice la Escritura en el libro de Números, capítulo 33. Primero salieron de Ramasés. De Egipto salieron hasta Sucot. Y dice así, Números 33, verso 5. Salieron pues los hijos de Israel a Ramesés y acamparon en Sucot. Ellos fueron liberados por la sangre del Cordero. Salieron de Ramasés y llegaron a Sucot. En Ramasés vimos todo lo que significa Egipto. Y ahí en Egipto, a pesar de estar en la frontera, en Egipto, en el sentido espiritual, todos tenemos la condición pecaminosa heredada. El pecador que tenemos dentro, el pecado y esa naturaleza pecaminosa del pecador que es su carne. Algunos no han salido de ahí, están en la frontera, no han avanzado una sola jornada, un solo campamento. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de la Escritura. El pecador es la persona sujeta al poder del pecado. Ningún hombre es libre de esa condición, excepto el Señor Jesús, que venció al pecado en la carne, fue libre del pecado y vino a librarnos, a sacarnos a todos de esa condición. ¿Qué vimos en Ramasés? La situación en Egipto. No solo la esclavitud a lo que somos, sino a lo que hemos hecho. También al mundo, y el mundo en sus dos sentidos. El mundo visible, o sea, el sistema de cosas, y también el príncipe de este mundo y sus principados, lo que la Biblia llama la potestad de las tinieblas. Entonces, el mundo, el pecado, los pecados o esa naturaleza pecaminosa, todas esas están incluidas en sentido espiritual, debajo de la palabra Egipto. Y en este caso, Egipto está representado por Ramesés, la ciudad en la que estaban en esclavitud, haciendo ladrillos con capataces, y de ahí el Señor los sacó con mano poderosa en la Pascua. Tenemos todo el proceso ahí, del capítulo 1 al verso 12, tenemos todo el proceso de lo que era Ramasés, de lo que fue la mano poderosa del Señor. Ahí está todo el rendimiento, el juzgamiento a los dioses de Egipto, y juzgando a los egipcios, él pudiera haber juzgado también a Israel, porque eran esclavos, pero no eran mejores que los egipcios. Muchos practicaban la idolatría con los dioses egipcios. La diferencia la hizo el Señor por la sangre del Cordero. Esto quiere decir que no porque estemos sentados aquí, muchas veces somos mejores de los que están allá. A veces somos iguales o peores de los que están allá. Por eso es que el Señor quiere que nosotros podamos entender que Él nos ha sacado de una esclavitud para caminar a la victoria, para avanzar, no para que nos quedemos ahí y comencemos a decir yo soy mejor que este o yo soy mejor que esta, sino para transformarnos. Si los israelitas no hubieran pintado los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero, tal como el Señor les ordenó, también el juicio hubiera caído sobre ellos
porque también eran pecadores. Antes de que nosotros naciéramos, Dios hizo una obra tipo jurídica. Fue una redención de pagar el precio de nuestros pecados ante un tribunal. Un tribunal que nos acusaba con un acta de decretos que había en contra nuestra. Y ese acta de decreto nos era contraria, dice la Escritura. O sea que esa acta podía decir fulano hizo esto. Era contraria, totalmente contraria. Había un acusador, estaban las acusaciones, pero Dios nos amó y nos proveyó a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo hizo? Solo por amor. Y es por amor que las personas hacen muchas cosas para que podamos entender una pizca así del amor de Dios. La primera vez que se derramó sangre humana en la tierra fue la de Abel. Y en esa ocasión Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra por justicia. O sea que la sangre clama. Por el derramamiento de sangre, Dios no puede quedarse quieto. Dios tiene que hacer justicia. Cuando vino el Hijo de Dios, que no tenía por qué derramar su sangre porque no pecó, la sangre de Cristo comenzó a clamar por perdón, por redención, por justificación para cada uno de nosotros. ¿Entiende esto? O sea que sin esa sangre, nosotros somos juzgados igual que el mundo. Estar bajo la sangre nos mantiene limpios, libres de pecado, pero también nos obliga a salir de nosotros mismos para vivir con una nueva constitución. Las nuevas criaturas perdonadas por la sangre necesitan no solamente ser perdonados por lo que hicieron, sino que como nuevas criaturas debemos aprender a alimentarnos con una nueva constitución que es celestial. Con la sangre se untaban los dinteles. El comer la carne está representando a la nueva, a lo celestial. Las hierbas amargas significan arrepentimiento. Uno debe arrepentirse y debe creer y debe recibir a Cristo. Porque uno se va constituyendo en lo que come. Cuando un niño va al médico y está pálido, le dice el médico: ¿y qué come este niño? Este niño no come, solo come dulce. Por eso está en esa condición. Porque no come, porque solamente come dulces. Pero en lo espiritual es igual. Si no comemos la palabra, nos convertimos en raquíticos espirituales. Porque uno se va constituyendo en lo que come, con lo que se alimenta. Y cada persona necesita comer tanto en lo natural, pero también necesita comer en lo espiritual. Los israelitas salieron con los pies calzados, despojando a los egipcios. Los egipcios los habían oprimido y habían trabajado ellos 400 años. Así, cuando ellos salieron, fue que comenzaron a darles joyas, animales y varias cosas que les servirían en el desierto. No fue un robo, sino un pago justo de tantos años de trabajo. Y ahora ellos salen de Ramasés, salen de la frontera de Egipto y se dirigen a la primera etapa, a Sucot,
que en hebreo significa enramadas, significa cabañas, significa tiendas o tabernáculos, porque de esa manera sabían que en ese lugar eran peregrinos. Por eso Israel festeja cada año eso precisamente, que para enseñar a las nuevas generaciones que uno puede vivir con menos cosas de las que se fatiga en la vida por tener y por comprar. Ellos y nosotros tenemos que saber que somos peregrinos. Ellos y nosotros. Sucot quedaba a unos 20 kilómetros de Ramsés. Hoy se llama Bacús, en Egipto. Ahí el faraón Ramsés II decidió vivir, porque en Egipto hubieron varias capitales. En Menfis, en Tebas, según la dinastía escogía su capital. Pero Ramsés decidió establecerse allí y ponerle el nombre de Ramesés, el nombre mismo del faraón. Pusieron a los israelitas en ese lugar a edificar en Ramesés y en Pitón, que quiere decir serpiente. O sea que eso que nosotros vemos como propaganda para ir a Egipto, esas pirámides, fueron construidas en un principio por los israelitas y eran tumbas. El pueblo salió de Egipto y muy rápido después que pasó el ángel de la muerte, ellos comenzaron a salir rapidito para llegar a la frontera, para salir de la frontera hasta Sucot. Era un lugar donde había agua, donde había provisiones, era un lugar donde se podía descansar. Aunque el Señor ahí no los dejó descansar mucho tiempo, pero de todas maneras ellos empezaron por ese lugar, Sucot. ¿Qué significa Sucot? Enramadas, tiendas, tabernáculos. Entonces la primera etapa, la primera noche, salieron en la noche, pasando la medianoche, y caminaron toda la madrugada y todo el día, porque eran unas 600,000 personas, adultos armados con sus familias. Pero en realidad eran como 2 millones de personas, 2,5 millones de personas caminando en caravana. Cualquiera que haya caminado 20 kilómetros en un día sabe que no es poca cosa. Estaban cansados, pero iban felices. Habían iniciado el éxodo, la salida, la partida. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nacemos de nuevo, nosotros salimos también de Egipto felices. Muy, pero muy felices. Porque estamos saliendo de una cultura para entrar en otra cultura, donde los principios son el perdón, el amor, la gracia, donde nosotros podemos ver la misericordia de Dios extendiendo su mano para limpiarnos todo ese acta que es contraria a nuestra vida. Todo lo que nosotros hemos hecho escrito en un acta y un acusador que está continuamente diciendo, mira, estos son así, estos son así, estos son así. Cuando el Señor nos saca de Egipto, comenzamos a caminar de nuevo. Y lo que quiere que entendamos es que aunque estemos felices y con mucho ánimo, no debemos olvidar que somos peregrinos y que tenemos que estar listos para comenzar a caminar hacia la meta. ¿Qué significa Sucot espiritualmente para nosotros? Primero, la condición de peregrinos. Igual le dijo Dios a Abraham cuando aún él estaba en su tierra con su parentela. Él le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham salió
sin saber a dónde iba. Salir sin saber a dónde vamos significa confiar en Dios. Y por eso, por esa confianza, Dios comienza a enseñarnos la fe a través de este hombre. Déjale, dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, vení, yo te voy a mostrar una tierra. Y el hombre hizo caso y salió sin saber a dónde iba. Tal como los israelitas, nosotros también estábamos arraigados en nuestra propia vida en Egipto. En este mundo, por lo menos, como decían los israelitas cuando salieron de Egipto, teníamos cebollas, ajos, pepinos, puerros. Y mucha gente, después de que sale de Egipto, comienza a decir, por lo menos, allá en el mundo yo estaba mejor. No me ha ido nada bien en la fe. Yo estaba mejor en el mundo. Por lo menos podía decir lo que me daba la gana. Podía defenderme. Y comienza a hablar exactamente como estos esclavos que salieron de Egipto. 430 años, dicen en otra parte, esclavos haciendo ladrillos, sin poder hablar, sin poder expresarse. Y se conformaban con eso. No les importaba vivir en esclavitud. Se sentían seguros con poco. Pero ahora el Señor les estaba enseñando a caminar para que sepan que eran peregrinos. Si hay alguien que el Señor le ha dicho que se va a quedar aquí por la eternidad, puede levantar la mano. Si no, nosotros tenemos que reconocer que todos somos peregrinos en esta tierra. Todos. Absolutamente todos. Jesús dijo, el que no renuncia a su padre, a su madre, y le sigue, no puede ser su discípulo. O sea que al Señor hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle. Hay que seguir peregrinando y estar disponible para el Señor. Quiere decir que nada puede arraigarte, enraizarte, sujetarte, porque el que está disponible no tiene raíces que lo atajen. La gente vive arraigada en sus cosas, en sus teneres, en sus bienes, y no sabe que todos somos peregrinos, o sea que estamos de paso, de paso. Quisiéramos quedarnos más, pero todos estamos de paso. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, dice la Escritura. El nacimiento trae alegría, la muerte trae tristeza, pero es una ley de Dios. Y nadie se puede escapar, absolutamente nadie. Aunque a veces nos aferramos a situaciones, a personas, a un modo de vida, y no tenemos la suficiente fe para confiar, para que Dios nos mande así como Abraham a salir sin saber a dónde vamos. Génesis 12:1 dice, vete de tu tierra, salí de tu tierra, deja a tus parientes, deja la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. Y Lucas 14:33 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando Él nos llama, nosotros no sabemos dónde vamos, pero sí Él sabe dónde nos lleva.
Nosotros no sabemos el camino, pero Él conoce el camino. Para nosotros el camino es nuevo, pero Él lo conoce el camino. Él conoce el camino, conoce el lugar donde nos lleva. Por eso es que nos saca con mano fuerte, porque de otra manera no saldríamos. Dios siempre sacó a los patriarcas y los hizo personas de tiendas, de enramadas, de tabernáculo, y siempre se caracterizaron por levantar un altar y una tienda. O sea que el altar de adoración es sumamente importante, porque en el altar de adoración nosotros recibimos dirección. Esa fue la vida de los llamados por Dios. Los que Dios llamó, los llamó a vivir en tiendas y a levantar altares. Y levantar altares significa consagrar a Dios las cosas. Y vivir en tienda significa no estar arraigados a nada, para que cuando en cualquier momento el Señor te llame o te lleve, tienes que estar dispuesto. Si adoramos las cosas que tenemos, esas mismas cosas nos atan. Por eso necesitamos tener mentalidad de peregrino. Necesitamos tener un corazón dispuesto a ser desatado. Un corazón dispuesto a dejar de ser idólatra. Idólatra de las cosas, idólatra de las personas, idólatra de los negocios, idólatras de las profesiones, idólatras de los trabajos, idólatras de las familias. Necesitamos estar dispuestos a ser desatados para poder pasar a otro nivel, al nivel de adorador. Hay que aprender a levantar altares. Hay que aprender a vivir en tiendas, porque nuestra verdadera casa no es aquí, sino arriba, donde se nos dará lo nuestro. Lo de aquí es solo para que seamos probados y decidamos en qué queremos invertir la vida. Por eso lo que se constituye importante es entender lo que es una vida en tienda, lo que es ser un peregrino. ¿Qué significa Sukkot? Esta es la primera etapa. Somos peregrinos. Y algunos que no son peregrinos nos acompañan de boca para afuera. O sea, el que no entiende esto nos está acompañando, pero de boca para afuera. Acompañar de corazón es una cosa. Por eso esos de boca para afuera solamente nos acompañan las primeras etapas. Una primera etapa somos peregrinos y algunos nos acompañan, pero de boca para afuera. El calendario de Dios comienza ¿cuándo? En marzo. Será el principio de los meses para vosotros. Este es el primero de los meses del año. ¿Qué significa esto? Significa que para el pueblo de Dios este será el primero de los meses del año. El primero de los meses del año. O sea que Dios estaba cambiando, empezando a cambiar toda la cultura de esclavitud. Para el Señor todo comienza con la Pascua. Este será para ustedes, les dijo, el primer mes. ¿Cuál mes? El mes en que se celebra la Pascua. ¿Qué es Pascua? Es el sacrificio del Cordero. Ese es el verdadero comienzo del pueblo de Dios. Con el sacrificio del Cordero. Con el sacrificio del Cordero nosotros somos perdonados del pecado, de los pecados y somos liberados de la
carne. Ahí comienza nuestra vida cristiana. El que no comenzó ahí todavía no es cristiano. Está entre medio de esa multitud que se apega a los cristianos porque simpatiza con algunos principios, pero en realidad no es de los nuestros. El comienzo para nosotros en la fe es cuando el Señor murió por nosotros, cuando Él derramó su sangre, cuando creímos en Él y aceptamos su plan de redención. Eso nos da el nuevo nacimiento. Por eso con la Pascua comienza nuestro peregrinar en el mes de Abib Nisán, entre marzo y abril. Todo en la fe comienza con Cristo. Y al recibir el Cordero comienza la vida. ¿Qué pasó en Sucot? Ellos celebraron la Pascua el 14. Mientras los egipcios estaban llorando y diciéndoles a los israelitas: váyanse de aquí porque vamos a morir todos, y llévense todo lo que les sea necesario, llévense todo lo que quieran. Y ellos salieron el 15 de madrugada, apurados, levantando todas las cosas. Y cuando llegaron a Sucot, el Señor les dijo: este día lo van a celebrar todos los años. Este día va a ser sagrado para ustedes. Todos los años van a reunirse en familia. Van a comer el cordero de la Pascua con panes ácimos, con hierbas amargas, y van a comer la Pascua de pie. Y cuando sus hijos le pregunten: ¿qué es este rito que ustedes tienen?, ustedes van a comenzar a contarles: nosotros éramos esclavos en Egipto. Nosotros trabajamos como esclavos 400 años en Egipto. Nosotros vivimos oprimidos en Egipto hasta que Dios nos liberó con mano dura y nos sacó. ¿Dónde lo va a leer eso? En la Escritura. Solamente estoy resumiendo. Fue en Sucot que se instituyó la Pascua como día de celebración en familia, porque Dios está interesado en las familias. Dios es un Dios de familia. Lo vimos el otro día. Dios es un Dios de familia. Está interesado en las familias. Por eso es que nosotros parimos para el cielo. La señal del pacto era la circuncisión, es decir, cortar la carne del prepucio. Eso significa cortar con el viejo hombre y comenzar con el nuevo hombre, un hombre nacido de nuevo. Ahí recién sería considerado parte del pueblo y ya no habría diferencia. Pero si esa persona no se circuncidaba y no aceptaba el pacto de Abraham con el Dios de Abraham, entonces no podía participar de la Pascua y se quedaba de mirón. ¿Dónde dio esta instrucción el Señor? Precisamente en Sucot. De Ramasés salieron los israelitas que comieron la Pascua, y también salieron con ellos personas que no eran nacidos de nuevo. Y estos fueron los que llegaron a causar problemas. Salieron con ellos porque estaban entre ellos como si fueran de ellos, pero no eran de ellos. Para ser parte tiene que circuncidarse, aceptar el pacto, recibiendo a Cristo, y entonces dejará de ser un extranjero y podrá comer la Pascua. Pero todos tenemos que entender que somos peregrinos. Esta es nuestra carpa, nuestro tabernáculo. Aquí el Espíritu Santo se reúne con nuestro espíritu. Y este mismo cuerpo es el que levanta el altar para el Señor. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana
y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.